El dolor era insoportable mientras me acurrucaba en el piso de mi habitación, tratando de respirar a través de lo que sentía como fuego en mi costado. Afuera de mi puerta, podía escuchar la discusión de siempre. Y necesita hacerse fuerte. Hijo, ¿cómo va a sobrevivir en competencias reales si no? Respondía Marcus, mi hermano mayor, el hijo de oro de la familia y 3 veces campeón estatal de artes marciales, usando su excusa de siempre. Pero cariño, quizá esta vez fuiste demasiado duro, dijo mamá con voz preocupada pero conciliadora, nunca lo bastante firme para detenerlo en serio. Quería gritar que esto no era práctica. Nunca lo había sido. Esto era Marcus usándome como su saco de boxeo personal cada vez que estaba frustrado por sus propios torneos o cuando papá lo presionaba demasiado. A los 16 años, Marcus era todo lo que yo no era a los 14, fuerte, seguro de sí mismo, y el orgullo de papá. Yo era el blando, más interesado en la ciencia y las computadoras que en pelear. Eso me convertía en el blanco perfecto para las sesiones de entrenamiento de Marcus. Daniel, la voz de papá retumbó a través de mi puerta. Deja de hacer drama y sal. Tu hermano necesita un compañero de sparring. Intenté levantarme, pero me desplomé otra vez. Una ola de náusea me golpeó con fuerza. Algo estaba realmente mal esta vez. La última patada de Marcus había sido distinta. Más dura. Cargaba de rabia después de perder su semifinal ese mismo día. No, no puedo, alcancé a decir con esfuerzo. Algo anda mal. La puerta se abrió de golpe. Papá estaba ahí, con su porte de ex campeón, tan intimidante como siempre. Su expresión cambió al verme en el suelo, sujetándome el costado. ¿Qué le pasa?, preguntó mamá asomándose detrás de él, retorciéndose las manos en el delantal. Marcus se acercó y, por un instante, vi miedo en su rostro. Y no le pegué tan fuerte, murmuró, pero la voz le tembló. Me levanté la playera, mostrando el moretón morado que se extendía por mi costado. Mamá soltó un grito ahogado. Está bien, empezó a decir papá, pero en ese momento vomité, y había sangre. Todo después se volvió un borrón. El camino a urgencias fue tenso, lleno de susurros. Recuerda, Daniel, fue durante la práctica, repetía papá. Solo un accidente normal de sparring. El futuro de tu hermano depende de esto. Podría perder su beca, agregó mamá con la voz temblorosa. Marcus iba callado en el asiento trasero junto a mí. Su arrogancia habitual había desaparecido. Lo sorprendí mirándome en el reflejo de la ventana, y por primera vez en mi vida, lo vi asustado. En urgencias, la doctora Patel no se tragó la historia de la práctica. Sus ojos agudos recorrieron mis moretones, mi historial médico en su tableta, y la forma ansiosa en que mi familia se agolpaba alrededor. Múltiples visitas a emergencias en el último año, leyó en voz alta. Todas por accidentes de entrenamiento, hizo las comillas con los dedos. Nos tomamos las artes marciales muy en serio en esta familia, dijo papá con suavidad. Daniel apenas está aprendiendo. La doctora Patel se giró hacia mí, colocándose de modo que bloqueara la vista de mis padres. Daniel, ¿puedes decirme exactamente qué pasó? Abrí la boca, con años de mentiras ensayadas listas para salir, pero otra ola de dolor me atravesó. Los análisis y escaneos llegaron rápido, y el rostro de la doctora Patel se volvió serio. Esto no es un simple moretón, anunció. Hay un daño significativo en su riñón derecho. Este tipo de lesión, hizo una pausa, mirando directamente a mis padres, es consistente con un golpe traumático extremadamente fuerte. El tipo de golpe que se ve en accidentes de coche o en casos severos de abuso, no en una práctica supervisada de artes marciales. La sala quedó en silencio. Marcus parecía a punto de vomitar. Tenemos que internarlo de inmediato, continuó la doctora. Y como soy reportante obligada, debo notificar a las autoridades competentes. Un momento, empezó papá, pero la doctora lo interrumpió. Señor, su hijo tiene sangrado interno. Esto no es algo que podamos ignorar ni disfrazar. Mientras se preparaban para llevarme a tratamiento de emergencia, un policía y un trabajador social entraron al cuarto. Vi a Marcus hundirse en una silla, con la cara entre las manos. Fue un accidente, susurró, pero esta vez sonaba más como un ruego que como una excusa. El trabajador social, el señor Torres, se sentó junto a mi cama mientras el equipo médico seguía trabajando. Daniel, dijo con suavidad, ahora estás a salvo.
¿Puedes decirme lo que realmente pasó? Miré la postura derrotada de mi hermano, la fachada desmoronada de mis padres, y el gesto alentador de la doctora Patel. Tomé una decisión. Años de silencio forzado, de proteger el futuro de Marcus a costa de mi propia seguridad, terminaron con mi siguiente aliento. Y no fue una práctica, dije con voz débil pero firme. Nunca lo ha sido. Cuando empecé a decir la verdad, vi a mamá romper en llanto y el rostro de papá ponerse pálido. Pero por primera vez en años, el dolor en mi costado no era lo peor que sentía. La verdad por fin estaba saliendo, y ni siquiera mi hermano campeón podía librarse de esta. La habitación del hospital se volvió mi santuario durante los siguientes días. Sin entrenamientos forzados, sin andar con cuidado, solo el pitido constante de los monitores y enfermeras amables que me trataban como persona, no como un saco de golpes. La investigación avanzó rápido. El señor Torres y la detective Chen pasaron horas documentando mi historia, fotografiando heridas antiguas y revisando mi extenso historial médico. Cada accidente de entrenamiento ahora se veía como lo que realmente era: abuso sistemático disfrazado de práctica de artes marciales. A Marcus no le permitieron visitarme. En conversaciones en voz baja supe que estaba quedándose con mi tía mientras seguía la investigación. Su prestigiosa beca de artes marciales ahora estaba bajo revisión. Mamá me visitaba a diario llorando y pidiendo perdón, pero sus palabras sonaban vacías. Debí haberlo detenido, repetía. Solo no quería molestar a tu padre. La reacción de papá fue diferente. Después de su primera visita, ya no le permitieron entrar a mi cuarto, porque intentó convencerme de cambiar mi versión. Piensa en el futuro de tu hermano, me exigió. En todo por lo que hemos trabajado. ¿Y qué hay de mi futuro?, le pregunté en voz baja. ¿Qué hay de mi seguridad? La doctora Patel ordenó que lo sacaran de la habitación tras ese arrebato. Al tercer día en el hospital, mi maestro de computación, el señor Rodríguez, vino a visitarme. Traía mi laptop y algo inesperado: esperanza. ¿Recuerdas esa competencia de programación a la que querías entrar?, me dijo mientras acomodaba mi computadora. Esa que tus papás decían que era una pérdida de tiempo. Asentí. El mes pasado le había mostrado en secreto una app que desarrollé para registrar lesiones de artes marciales. Entonces la disfrazaba como un proyecto general de medicina deportiva, pero los dos sabíamos la verdad ahora. Y el comité revisó tu aplicación. Están muy impresionados, Daniel. Quieren que la presentes en la final estatal el próximo mes. Por primera vez desde que entré al hospital, sonreí. ¿Y en serio? En serio. Y hay más: varias empresas de tecnología patrocinan becas a través de esta competencia. Tu app podría ayudar a otros chicos en situaciones parecidas. Mis manos temblaban mientras abría la laptop. El código que yo mismo había escrito llenó la pantalla, pero ya no se sentía como un secreto vergonzoso. Se sentía como poder. Ese mismo día, el entrenador de Marcus vino a visitarme. El coach Thompson siempre había sido distinto a papá. Estricto pero justo, enfocado en la disciplina más que en la dominación. No tenía idea, dijo con voz cargada de pesar. Debí darme cuenta cuando dejaste de ir al dojo. Papá dijo que debía practicar en casa, expliqué, para darle a Marcus mejores oportunidades de entrenamiento. El rostro del coach se endureció. Eso no son artes marciales. Eso es abuso. Las artes marciales reales se tratan de respeto, control y proteger a los más débiles, no de aterrorizarlos. Sacó una carpeta de su bolsa. Del comité de becas tomó su decisión. Marcus ha sido descalificado del programa. Sentí una mezcla extraña de alivio, culpa y otra cosa: validación. No es tu culpa, dijo el coach al notar mi expresión. Marcus tomó sus decisiones. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Esa tarde, el señor Torres me informó sobre mis arreglos de vivienda. Me quedaría con la hermana de mi mamá, la tía Jenny, la misma que estaba alojando a Marcus, pero con supervisión estricta y horarios separados. Tu tía tiene experiencia en consejería, explicó. Ayudará tanto a ti como a Marcus, pero por separado. Cada uno tendrá su propio espacio y límites. Al día siguiente, antes de darme de alta, a Marcus le permitieron una visita supervisada. Se veía distinto, más pequeño de alguna manera, sin su típica confianza agresiva. Lo siento, dijo de pie junto a la puerta, incómodo. Sé que eso no arregla nada,
pero lo siento. Lo observé, recordando los tiempos antes de que la obsesión de papá con los campeonatos lo hubiera torcido todo. ¿Por qué lo hiciste? Marcus se dejó caer en la silla. Al principio, solo seguía las órdenes de papá. Luego, no sé. Se sentía bien tener poder sobre alguien cuando yo me sentía sin poder. Las expectativas de papá, la presión por ganar. Pero no es excusa. No, no lo es, respondí. Mañana empiezo terapia, continuó. Terapia de verdad, no solo manejo de ira. Y me voy a inscribir en otra escuela el próximo semestre. Asentí, volviendo la mirada a mi laptop, donde brillaba el código de mi app en la pantalla. Eres muy inteligente, ¿sabes?, dijo de repente Marcus. Todo esto de la programación. Nunca lo entendí, pero eres bueno en eso. Debí haberlo visto en vez de intentar obligarte a ser como yo. Al irse, comprendí que algo había cambiado. El hermano que me aterrorizaba estaba siendo reemplazado por alguien más. Alguien roto, pero quizá redimible. La doctora Patel hizo una última revisión antes de darme de alta. Tu riñón sanará, me dijo. Pero la sanación emocional tarda más. Prométeme que seguirás hablando. Mirando mi laptop, pensando en la competencia de programación y en la vida que ahora podía elegir para mí mismo, hice esa promesa. A veces, el movimiento más fuerte no es un puñetazo ni una patada. A veces, es simplemente decir la verdad. 6 meses pasaron como una nueva temporada, trayendo cambios que nunca creí posibles. Vivir con la tía Jenny me enseñó lo que se sentía ser normal. Mi riñón sanó y también mi espíritu, aunque a ritmos diferentes. La competencia estatal de programación se volvió mi punto de quiebre. De pie en el escenario presentando mi aplicación, ahora llamada Safe Space, me sentí fuerte de una manera que ningún trofeo de artes marciales me habría hecho sentir. Y esta aplicación ayuda a identificar patrones de lesiones relacionadas con el deporte, expliqué a los jueces. Puede alertar a los profesionales médicos sobre un posible abuso disfrazado de accidentes de entrenamiento. Gané el primer lugar. La ironía no se me escapaba. El abuso de mi hermano había llevado a una innovación que podría ayudar a otros a escapar de situaciones similares. 3 empresas de tecnología me ofrecieron prácticas de verano, y me esperaba una beca completa después de graduarme. Marcus y yo seguíamos viviendo bajo el mismo techo en casa de la tía Jenny, pero con horarios y límites estrictos. Iba a terapia 3 veces por semana y lo veía cambiar. El campeón agresivo y engreído estaba siendo reemplazado por alguien más reflexivo, más consciente. Una noche, después de mi reunión del club de programación, lo encontré en la cocina esperándome. Y vi tu demostración de la app en línea, dijo, mientras revolvía su licuado de proteína, un hábito de sus días de competencia que no podía dejar. Va a ayudar a mucha gente. Ese es el plan, respondí, manteniendo mi distancia por costumbre. Daniel dudó. El coach Thompson me pidió ayudar a enseñar una clase de principiantes. Niños menores de 10. Le dije que no. Lo miré sorprendido. Todavía no confío en mí mismo, continuó. La terapeuta dice que necesito entender mejor las dinámicas de poder antes de enseñar a otros. Fue lo más consciente que le había escuchado decir jamás. Papá no lo estaba manejando igual. Estaba obligado a tomar clases de crianza y sesiones de manejo de ira, pero su mayor preocupación seguía siendo su reputación manchada en la comunidad de artes marciales. Mamá, en cambio, había encontrado por fin su voz en terapia, y según nos contaba la tía Jenny, sus discusiones llenaban aquella casa vacía. Las sesiones familiares ordenadas por la corte eran las más difíciles. Sentarme frente a papá, verlo luchar por comprender cómo sus métodos de entrenamiento habían permitido el abuso, era doloroso. Solo quería que fueran fuertes, dijo una vez. Soy fuerte, le respondí, abriendo mi laptop para mostrarle mi nuevo proyecto de programación. Solo no de la forma en que tú querías. La terapeuta, la doctora Wade, nos ayudaba a navegar esas conversaciones. La fuerza tiene muchas formas, nos recordaba. Reconocer los errores del pasado también es una forma de fortaleza. La transformación de mamá fue la más sorprendente. Pidió la separación de papá, empezó a tomar clases en el colegio comunitario y no faltó a una sola sesión de terapia. Te fallé, me dijo durante una sesión privada. Tenía tanto miedo del enojo de tu padre que dejé que convirtiera nuestra casa en un campo de entrenamiento en lugar de un lugar seguro. Y si me fallaste, estuve de acuerdo.
pero ahora lo estás intentando. Eso importa. Mi aplicación empezó a llamar la atención de servicios de protección infantil y de organizaciones deportivas. Me invitaron a dar una conferencia sobre cómo identificar y prevenir el abuso en el deporte juvenil. Marcus pidió asistir. De pie frente al podio, lo vi en la audiencia, sentado entre mamá y la tía Jenny. Se veía diferente, más humilde, menos imponente con ropa normal en lugar de su uniforme de campeón. Y el abuso muchas veces se esconde detrás de la excelencia, le dije al público, detrás de trofeos, medallas y becas. Pero ningún logro vale el costo de la seguridad de otra persona. Después de la conferencia, un niño pequeño se me acercó con su entrenador. Tu app me ayudó, dijo en voz baja. El patrón de lesiones les mostró a mis papás que no era porque yo fuera débil. Marcus, que escuchó esto, tuvo que salir. Lo encontré después sentado en una banca, llorando. Pude haberte matado, dijo cuando me vio. Esa patada a tu riñón, estaba tan enojado por perder ese combate. Pero no lo hiciste, respondí. Y ahora los dos tenemos la oportunidad de ser personas diferentes. Con el verano acercándose, nuestros caminos se separaron, pero de maneras saludables. Yo acepté una práctica en una empresa de tecnología que desarrollaba protocolos de seguridad para programas deportivos juveniles. Marcus se inscribió en un programa de consejería en el colegio comunitario, queriendo ayudar a otros atletas a lidiar con la presión y la ira. Papá finalmente admitió que necesitaba ayuda, sobre todo después de que la junta directiva del dojo suspendió su licencia de maestro hasta que completara un curso de ética. En mi última sesión familiar obligatoria, la doctora Wade nos pidió compartir una esperanza para el futuro. Quiero proteger a otros, dije, a través de la tecnología y la concientización. Quiero entenderme a mí mismo, añadió Marcus, antes de intentar enseñar a alguien más. Mamá habló de sanar y aprender a ser más fuerte, mientras que papá, por primera vez, habló de aprender a escuchar en vez de exigir. La tía Jenny organizó una pequeña celebración después de la sesión, no por una promoción de cinturón ni una victoria en un torneo, sino por 6 meses de progreso real. Mientras observaba a mi familia interactuar sin la sombra de la violencia, entendí que a veces las mayores victorias no vienen con medallas. Llegan con la sanación, con el cambio, y con el valor de decir la verdad.